Qué alegría es reencontrarnos nuevamente a través de esta plataforma y qué bueno es poder interactuar y compartir. Estamos viviendo días tan especiales, ya el otoño está bien adentrado, hojas por todos lados, pero nos encanta todo lo que estamos viviendo. Me enamora profundamente saber que el espacio que estamos llevando adelante con Comunidad Gracia nos permite no solamente animarnos a crecer, sino a desarrollar todo lo que Dios está soñando para nosotros. Y te esperamos cada domingo a las 10:30 de la mañana de manera presencial en Avellaneda y La Torre, a una cuadra de Avenida Alcorta, ahí en el Club 25 de Mayo, a las 10:30 de la mañana cada domingo. Estamos teniendo un tiempo tan especial y lo queremos compartir con vos. Antes de ir a la palabra de Dios, me encanta algunas veces, no sé, compartir algún chiste. Y cuando uno es niño siempre es exagerado. Esto es, bueno, no sé si les debe pasar a todos, pero yo vengo de una familia muy pobre y lo único que teníamos era el exagerar cosas. Y me acuerdo de esta historia porque un muchacho conocido, amigo o alguien de la infancia, él era muy exagerado, era tan pobre o quizás yo era más pobre que él. Pero en el barrio había un muchacho que el papá le compró un perro, un gran danés. Ustedes saben que los gran daneses son altos, grandotes y fuertes. Y vino otro muchacho y le dijo, no, ese es un perro chiquitito. Mi papá me regaló un San Bernardo, otro perro más grande todavía. Quien ha tenido San Bernardo son tremendamente grandotes. Y mi amigo, que no tenía ni un perro común, le dijo, no, a mí mi papá me regaló un perro de 2 metros por 2 metros. Y los otros chicos lo quedaron mirando y decían, no, vos estás mintiendo. Dice, mira, la próxima semana nos juntamos acá el sábado a las 11 de la mañana y vamos a ver cuál es el perro más grande. Así que quedó el desafío y al otro sábado empezaron a llegar los chicos y claro, apareció el gran danés, un perro precioso, con el papá de mi amigo, y luego llegó el San Bernardo con su, no con el padre, sino con el hermano más grande, trayendo un San Bernardo precioso. Y este muchacho llegó con una tortuga bajo el brazo. Y lo quedaron mirando y dice, pero ¿y dónde está el perro? No, dice, el perro es tan grande que traje una garrapata. Chiste, para poder empezar a ambientarnos en este tema. Creo que todos nosotros queremos tener vidas extraordinarias y quiero hablarte en el día de hoy de una vida extraordinaria. Porque a lo largo de la vida, permanentemente estamos siendo llevados por lo común, por la cotidianidad, por la rutina, y vamos empobreciendo, apagando y no encontrándole sentido a la vida. Creo que como hijos de Dios, todos nosotros buscamos marcar la diferencia. Queremos que nuestra vida deje una marca, un legado, que haya sido significativa para alguien y que pueda ayudar y bendecir a otras personas. Un día creo que todos nosotros queremos estar delante de nuestro gran papá, delante de Dios, sabiendo que hemos cumplido todo lo que Él tenía para nosotros en este mundo. Creo que hay una constante en donde nosotros nos movemos y permanentemente estamos con esa sensación de que los problemas del mundo son demasiado y son extremadamente imposibles de superar y nosotros somos demasiado pequeños, o por lo menos yo tengo esa sensación. Por eso hay una historia extraordinaria en el capítulo 3, en el verso 31 del libro de Jueces, sobre un muchacho llamado Samgar. Un nombre raro, nadie le pondría Samgar, de hecho no conozco a alguien que se llame de esa manera, pero podemos ver en la vida de este muchacho con un nombre raro algo extraordinario. Porque la idea del día de hoy es animarte a que vivas una vida extraordinaria, que puedas entender que nuestro Padre Celestial y Dios mismo es tan grande que yo como su hijo no puedo vivir una vida común. Como la historia de mi amigo que de alguna manera intentó exagerar para marcar una diferencia.
Dice el verso 31 del capítulo 3 del libro de Jueces: el sucesor de Ahod, que era un juez anterior, fue Samgad, hijo de Anad, quien derrotó, noten el detalle, y es el único verso que aparece con él, a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes, y también liberó a Israel. Solamente la Biblia dice ese párrafo, esa frase, no hay mucho más. El verso nos expresa algunas cosas que Samgad hizo. Hizo 3 cosas muy simples. En primer lugar, se animó a hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, usó lo que tenía a la mano. Y en tercer lugar, fue fiel a Dios. Noten esto. En un contexto absolutamente común, estas 3 acciones son definitivamente extraordinarias. Estos 3 gestos, estas 3 maneras de encarar todo lo que tenían, nos marcan, nos animan, nos entusiasman, nos tienen que emocionar. Dios usó a este muchacho con un nombre poco común para salvar a Israel y también para traer libertad. Esta historia nos tiene que conmover, porque si alguien con un nombre desconocido pudo vivir una vida extraordinaria, vos y yo, que tenemos nombres, que conocemos al Señor, que hemos tenido tremendas experiencias y que Dios nos ha permitido ver tremendos milagros y sanidades, ¿cómo no vamos a tener vidas extraordinarias? Este muchacho era una persona ordinaria, en un lugar ordinario, haciendo un trabajo ordinario. Lo que hizo extraordinario fue la convicción interna de que algo tenía que hacer por su pueblo. Lo que hizo extraordinario es la actitud. Por eso, yo no sé de dónde venís ni lo que estás haciendo, pero en el lugar en donde estás podés tener una vida extraordinaria. Ese impulso interno de hacer lo correcto, de obedecer a Dios y sobre todas las cosas, en el lugar en donde estaba, hacer lo que Dios lo llamaba a hacer. Su trabajo era creerle a Dios. El trabajo de Dios era ser Dios. En otras palabras, el trabajo de Dios era hacer lo que Dios siempre hace. Lo mismo es posible para vos, lo mismo es posible para mí. Si somos gente obedientes en medio de vidas comunes, es posible tener un impacto extraordinario. La obediencia marca la próxima generación, porque la obediencia es con lo poco que tenemos. Si ustedes notan esta historia, en el libro de Jueces, en el capítulo 3, no hay elementos extraordinarios, no hay armas épicas ni recursos extraordinarios. La Biblia menciona solamente una vara de arar bueyes. Era lo único que había. Por eso dudo que este muchacho se haya imaginado que Dios lo usaría para transformarse en un libertador de Israel. Si miramos su vida de manera más cercana, vamos a encontrar cosas que definitivamente podrían haberlo hecho sentir que no estaba capacitado, que no era el hombre idóneo, que no podía ponerse ese título, ese mote de libertador de Israel, porque nada en su entorno lo hacía ver que era algo extraordinario. Pero ¿qué marca la capacidad de superar lo común, lo pequeño, con lo extraordinario? Es simplemente creerle a Dios, es simplemente animarnos a tener una fe sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Lo repito, una fe sencilla, pero profunda, en ámbitos comunes, ordinarios, en rutinas que permanentemente a otros los deja casi sin energía. Cuando nos animamos a confiar y a creer en Dios, cuando nos animamos a poner la palabra, nos damos cuenta que pueden pasar cosas extraordinarias. Ahora, hay 3 cosas que marcan la vida de este muchacho. En primer lugar, su origen. El nombre Samgar es una mezcla del pueblo de Dios. En realidad no es un nombre hebreo, por eso que no vas a encontrar ningún otro Samgar por ningún lado. Y el nombre marca un poco de dónde venía.
marca que no era alguien común. Sus raíces no eran con el pueblo de Dios, más bien las raíces del nombre Samgar son cananeas, no hebreas, y esto nos habla de su origen. No tenía un buen origen, es decir, su ascendencia no era tan buena. Por eso cuando uno piensa en tantas historias, como pastores, yo con mi esposa y con los líderes de Comunidad Gracia, permanentemente escuchamos las historias de gente que nos dice, bueno, yo la verdad que no ni siquiera conocí a mi familia, o la verdad que no conozco a mi papá, no tengo una buena historia. Sobre todo en estos días en donde la familia está tan distorsionada, en donde hay familias ensambladas que algunas veces generan en algunos alguna sensación de que hay algo que no termina de funcionar, y por supuesto otros que no tienen ningún problema con esto. Lo cierto es que el origen de este muchacho llamado Samgar no es nada extraordinario. Yo diría, es absolutamente común. Este hecho de no ser totalmente hebreo lleva a algunos comentaristas, y esto es algo interesante, a creer que él era una especie de mestizo, que era tanto judío como gentil, como le llamaban en aquel tiempo a los que tenían ambas mezclas. No tenía un buen linaje, no tenía una idea clara de familia. Probablemente Samgar no era un buen candidato, no era la persona adecuada, porque no era alguien que tenía un buen origen. Es decir, no había algo que hiciera suponer que iba a tener una vida extraordinaria. Pero ¿saben qué? La vida extraordinaria no está marcada por nuestro origen, sino por nuestra fe y por nuestra confianza en Dios. Cuando nos animamos a creer en todo lo que Dios nos ha entregado y nos animamos a tomar promesas, podemos hacer grandes cosas. Amigo, amiga, los mejores negocios no se han hecho todavía, están por hacerse. Los mejores recursos, los mejores templos no se han construido. Hay cosas gigantes y tremendas pasando allá afuera. Dios está buscando personas que se animen a no mirar de dónde vienen, sino a creer en el propósito que Dios ha puesto aquí adentro, dentro de ellos. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, y esa es la grandeza de todos aquellos que nos animamos a creerle. La segunda característica, que no es nada extraordinario, es su trabajo. Nos indica que él era un campesino, es decir, alguien con un trabajo rutinario, común, y podríamos detenernos un momento y pensar. Samgar era un campesino enfrentándose a un ejército. Se supone que cuando uno está en una milicia estás preparado, sos alguien que tiene capacidades, ha sido entrenado, pero este muchacho era un campesino. Es decir, el trabajo que tenía era absolutamente común, y se enfrenta a un ejército organizado, y la Biblia dice que eran 600 hombres. 600 contra 1. La probabilidad de salir con vida de este enfrentamiento es 0,0,0, y podríamos ponerle una cantidad de ceros. Era casi imposible, o en realidad no casi, era imposible. Si hubiera sido por este muchacho, me imagino que él hubiera pensado, yo me voy a enfrentar con esta gente, y yo siempre que pienso y tengo algunos momentos de intimidad con Jesús, hay unas cuantas preguntas que me encantaría hacerles, porque en medio de todo lo que vivimos como creyentes, nos hemos vuelto una religión de certezas, en donde tenemos respuesta para todos, y en realidad no hay respuesta para todos. A mí me encantaría preguntarle por Samgar, ¿cómo es que se le ocurrió sacar a alguien que no tenía un trabajo? Él no era un estratega, no era alguien con dotes o dones, simplemente tenía un corazón y su trabajo era absolutamente normal. Preguntas como estas en algún momento debiéramos hacernos: ¿cómo es que a Dios se le ocurre pensar en gente poco probable, en hijos menores, en gente sin recursos, en personas con nombres raros como Samgar?
¿cómo es que a Dios se le ocurre pensar en esto y no piensa en esos nombres tan llamativos y glamurosos que tanta gente tiene? Yo creo que esto nos indica que cuando Dios quiere hacer algo, simplemente está buscando corazones dispuestos que quieran vivir vidas extraordinarias. Por eso, en este día quiero animarte. Es posible vivir una vida extraordinaria. Alguno estará preguntándose o diciéndose a sí mismo, bueno, no tengo recursos, vivo en un barrio común, o yo diría más que pobre, no hay posibilidades de avanzar en donde estoy. La respuesta de Dios para vos es Agar. Es Jueces capítulo 3. Alguien absolutamente fuera de toda el tapado, como se lo conoce, gente que uno no dudaría que algo así pudiera llegar a ocurrir. Entonces, tenía un origen, tenía un trabajo, pero la tercera cosa, que la Biblia no dice mucho, pero está ahí, un arma. Vos si te enfrentás con 600 hombres y sos solito, no sé, hoy hay drones, se está hablando de, bueno, uno ve en la televisión la cantidad de armamentos que las potencias mundiales tienen, de bombas atómicas. Él tenía una vara, era una vara de pastor para arriar bueyes. Es una locura, un arma improbable, ordinaria. Esta herramienta típica era usada solamente para arriar bueyes, no para librar guerras. Nadie se enfrenta a un enemigo con un palo, con una vara, con algo simple y común. Pero hay algo interesante en esta historia, porque en esta época de Samgar, en 1 Samuel, en el capítulo 13, la Biblia nos dice que el ejército enemigo, es decir, el imperio del momento, los filisteos, que 2 por 3 dominaban a Israel, no les permitían tener armamentos. Es decir, habían quitado toda posibilidad de alguien que pudiera construir espadas o lanzas. Cada vez que se levantaba uno, los llevaban o lo mataban. Entonces ellos se veían obligados a usar solamente lo que tenían en su mano. Y esto es un desafío para tanta gente. ¿Saben qué? Estoy mirando la cámara y estoy hablándole a alguien que dice, no tengo todo lo que estoy necesitando. Pero ¿sabes qué? Tenés algo en tu mano. Es impresionante cómo le damos valor a lo que no tenemos. Hay un montón de cosas que no tenemos. ¿Sabes qué? Usa lo que tenés. Dios quiere que te animes a usar lo que tenés. Este muchacho solamente tenía una vara en su mano. Entonces, este Samgar simplemente usó lo que tenía y eso que tenía se lo ofreció a Dios. Es como la pregunta del profeta a la viuda, ¿qué tenés? Y la viuda le dijo, no tengo nada, pero tenía algo, tenía aceite. Por eso me emociona saber que la mano de Dios no se limita por lo que vos y yo tenemos. Dios tiene un arsenal de recursos en su gloria. Él puede hacer de la nada. Esto me emociona profundamente, porque Dios de la nada hizo todo lo que hay. La Biblia enseña que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso la fe es tan extraordinaria. Por eso la fe nos conecta con un mundo de sobrenaturalidad. Y podemos tener vidas extraordinarias. Yo siempre, y lo estoy diciendo, no porque todavía no lo he vivido en plenitud, pero lo estoy viendo, pero lo quiero ver, es que lo mejor está alcanzándonos, lo mejor está por venir. No porque nosotros seamos especiales, sino porque nuestro Dios a quien servimos, Él es extraordinario. Por eso, amigo, en estos días en donde hay tanta mediocridad, todo el tiempo estamos pensando en lo que no tenemos, recordar que lo simple, lo común, en las manos de Dios puede ser extraordinario. Jesús alimentó a más de 15.000 personas con 5 panes y 2 peces. No es lo que tenemos, es qué hacemos con lo que tenemos. Y la Biblia enseña en Zacarías capítulo 4, verso 6, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Por eso la pregunta en este día es, ¿te animás a vivir una vida que produzca un impacto extraordinario? ¿O querés vivir una vida extraordinaria? Anímate a ofrecerle a Dios lo que tenés. Anímate a obedecerle.
Empezá a transformarte en alguien dispuesto. Decirle, Señor, acá estoy. Ya no pregunto, ya no cuestiono, ya no racionalizo, simplemente te creo. Incluso si sientes que sos pequeño, incluso si no te crees probable, incluso si todo dentro de vos está gritando que sos insuficiente, que no sos alguien que Dios pueda usar o quiera usar, simplemente ofrécele, Señor, aquí estoy. Puede que haya mejores que vos, pero Dios va a usar a gente que se anime a obedecerle, a serle fiel y a gente que le crea. Amigo, amiga, este es un día tan extraordinario, porque de lo común podemos saltar a lo extraordinario. La diferencia es lo extra, y lo extra es fe, es obediencia y es disposición. Este es un día para animarnos a creerle a Dios. Vamos a, antes de terminar, tomar un momento para orar. Y este es un buen momento para decirle, Señor, te ofrezco esto que soy. Durante estos días, durante la semana, hace una oración, decirle, Señor, te ofrezco, esto es lo que soy. No tengo mucho más, no tengo una cuenta bancaria, no tengo una cantidad de relaciones, mi entorno no es el mejor. De hecho, lo que tengo en mi mano es tan común como una vara para arriar bueyes. Pero la Biblia dice que este Samgar se animó con una varita y venció un ejército de 600. ¿Sabéis qué? Hay gente que va a vencer temores, hay gente que va a vencer y se va a levantar. En tu familia nadie alcanzó cosas, vos vas a ser el primero. Te animo, porque durante esta semana cosas extraordinarias van a pasar en tu vida. Señor, extiendo mi mano y oro por cada amigo, cada hermano que nos está viendo en este tiempo, a través de estos momentos. Mira a las personas que están del otro lado diciendo, yo no puedo, yo no tengo, no hay cosas extraordinarias en mi vida, pero siento en mi espíritu que hay algo que se está desatando. Hay dones, hay talentos, hay creatividad. Señor, estás enviando ideas de oro para nuevos negocios, para emprendimientos, para salir de esa lógica de derrota y para animarnos a creer que puedo tener vidas. Una vida extraordinaria. Amigo, amiga, hay algo de Dios fluyendo allí en donde estás. Yo siento al Espíritu Santo tocando. La mano de Dios está entrando a sanatorios, a hospitales, a comedores. Ahí en donde estás, el Espíritu Santo te toca en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Anímate, si esta palabra tocó tu corazón, anímate a escribirnos. Queremos conocer, nos encantaría saber qué es lo que Dios está haciendo. Y no te olvides, podemos vivir vidas extraordinarias. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima semana.